Bienvenidos a Foco Económico. Durante años, la narrativa dominante sobre Texas fue la de una expansión imparable. Un Eldorado moderno atrayendo a cientos de miles de personas con la promesa de empleos abundantes y, sobre todo, vivienda asequible. El corazón palpitante de esta promesa no eran los brillantes centros urbanos, sino los extensos suburbios que los rodeaban. Lugares como Katy, Frisco, Leander, nombres que se convirtieron en sinónimo de el nuevo sueño americano versión tejana, una casa grande, un buen distrito escolar y un pedazo del pastel del crecimiento. Esa era dorada, como ahora sabemos, fue una anomalía, una fiebre impulsada por condiciones económicas únicas y, en retrospectiva, insostenibles. Hoy, a finales de 2025, el péndulo ha oscilado violentamente hacia el otro lado. Y son precisamente estos suburbios, los antiguos símbolos del boom, los que ahora se encuentran en la primera línea de una dolorosa y profunda corrección del mercado inmobiliario. No se trata de un enfriamiento uniforme. Hay epicentros. Hay comunidades suburbanas específicas donde la combinación de crecimiento excesivo, especulación desenfrenada y fundamentos económicos frágiles está provocando caídas de precios y un aumento del riesgo que superan con creces el promedio estatal. En este informe especial de 2 partes, vamos a identificar esa zona cero. Les presentaremos nuestro análisis de los 10 suburbios de Texas que se enfrentan al mayor riesgo de colapso inmobiliario en 2025 y más allá. Nuestro análisis no se basa en el pánico, ni en las anécdotas. Se basa en un examen riguroso de los datos, utilizando nuestro Índice de Vulnerabilidad Suburbana. Este índice evalúa cada suburbio en función de 5 métricas críticas. 1. Velocidad de la caída de precios. La tasa de disminución interanual del precio medio de venta utilizando datos de MLS y fuentes agregadas. Un inventario en rápido crecimiento indica un desequilibrio entre oferta y demanda. Estrés de accesibilidad residual. Incluso con la caída de los precios, ¿qué tan fuera de alcance sigue estando la vivienda en relación con los ingresos medios locales? La accesibilidad sigue siendo clave. 3. Déficit de infraestructura versus crecimiento pasado. La brecha entre el crecimiento explosivo de la población en los últimos 5 años y la inversión en infraestructura crítica, carreteras, escuelas, agua. El crecimiento no financiado crea problemas a largo plazo. 4. Concentración económica, vulnerabilidad del empleo. La dependencia del suburbio de una sola industria, por ejemplo, tecnología en Austin, energía en Houston, o de ser principalmente una ciudad dormitorio con largos desplazamientos. Estos factores combinados nos permiten identificar los suburbios donde el boom fue más artificial y donde la caída probablemente será más severa y prolongada. Comencemos nuestra cuenta regresiva. Número 10. Georgetown, área metropolitana de Austin. La fantasía de Georgetown era la del charme de pueblo pequeño con acceso a la gran ciudad. Ubicada al norte de Austin, atrajo a una enorme afluencia de familias y jubilados durante la pandemia, cautivados por su hermoso centro histórico, su reputación de seguridad y su, inicialmente, mayor asequibilidad en comparación con Austin. Los promotores respondieron construyendo miles de viviendas nuevas a un ritmo vertiginoso. Georgetown fue nombrada repetidamente una de las ciudades de más rápido crecimiento del país. La realidad de 2026 es que Georgetown es un ejemplo clásico de crecimiento que superó su encanto y su infraestructura. Nuestros datos muestran una caída interanual del precio medio de venta de alrededor del 16%, con el inventario de viviendas en venta triplicándose desde los mínimos de la pandemia. Los meses de suministro superan ahora los 5 meses, indicando un mercado claramente favorable al comprador. Las razones de esta vulnerabilidad, primero, la magnitud de la burbuja y el estrés de accesibilidad residual. Los precios en Georgetown se duplicaron con más creces entre 2019 y 2022, impulsados casi por completo por el desbordamiento de Austin. Aún con la caída reciente, el precio medio sigue siendo inasequible para muchos trabajadores locales no tecnológicos. Segundo, el déficit de infraestructura. La I-35, la única arteria principal que conecta Georgetown con Austin, se ha convertido en un cuello de botella paralizante. El viaje diario, que antes era razonable, ahora puede superar fácilmente la hora y media en cada sentido. Las escuelas locales también están luchando por mantenerse al día con la afluencia de nuevos estudiantes. Tercero, la vulnerabilidad del empleo. Aunque Georgetown tiene su propia base económica, una parte significativa de sus residentes depende de los empleos en el sector tecnológico de Austin. La desaceleración de la tecnología y el regreso a la oficina han reducido el atractivo de vivir tan lejos del centro de empleo. Georgetown construyó viviendas para una demanda que era, en parte,
temporal y dependiente de factores externos como el teletrabajo y el éxodo de Austin. Ahora que esos factores se han revertido, el mercado está experimentando un doloroso ajuste a una realidad más sostenible, pero mucho menos exuberante. Número 9. Pearland, área metropolitana de Houston. La fantasía de Pearland y de muchos suburbios similares al sur de Houston era la de la vida familiar ideal en Texas. Excelentes escuelas públicas, especialmente en distritos como Pearland, viviendas nuevas y espaciosas y una proximidad relativa al Texas Medical Center y a los empleos del centro. Durante años fue un imán para las familias de clase media y media alta. La realidad es que Pearland está siendo víctima de una combinación de saturación de la construcción y una creciente vulnerabilidad a los riesgos climáticos que antes se ignoraban. Observamos una caída interanual del precio medio de venta de alrededor del 14%. El inventario ha aumentado significativamente, especialmente el de casas nuevas de los constructores, y los días en el mercado se han duplicado. El principal impulsor es la sobreoferta. Los promotores construyeron agresivamente en esta área durante el boom, creando un enorme inventario de viviendas unifamiliares. Ahora, con la demanda enfriándose debido a las tasas de interés y una economía que, aunque diversificada, no está creciendo al ritmo frenético que de antes, hay simplemente demasiadas casas en el mercado. Los constructores están ofreciendo grandes incentivos, reducciones de tasas de interés, pago de costos de cierre, para mover su inventario, lo que deprime los precios de reventa. Pero hay un factor de riesgo a largo plazo que el mercado apenas está comenzando a valorar: la vulnerabilidad a las inundaciones y los seguros. Aunque no está directamente en la costa, gran parte de Pearland se encuentra en zonas bajas y depende de una compleja red de bayús y zanjas de drenaje. Eventos como el huracán Harvey demostraron que estas áreas son susceptibles a inundaciones catastróficas por lluvias torrenciales. La crisis de seguros de propiedad, aunque no tan severa como en Florida, está llegando a Texas. Las primas para el seguro contra inundaciones y contra tormentas de viento están aumentando rápidamente en estas áreas suburbanas bajas. Este aumento del costo de propiedad, combinado con la sobreoferta, está haciendo que Pearland sea menos atractiva y está contribuyendo a la caída de los valores. Es un ejemplo de cómo los riesgos climáticos, aunque lejos de la costa inmediata, están empezando a afectar financieramente a los suburbios de Texas. Número 8. Pflugerville, área metropolitana de Austin. La fantasía de Pflugerville fue la de estar en el epicentro del nuevo boom tecnológico de Austin. Con la llegada de los gigantescos campus de Tesla, Samsung y Apple en las cercanías, Pflugerville pasó de ser un suburbio tranquilo a ser visto como el próximo gran punto caliente inmobiliario. Los precios explotaron, duplicándose en menos de 2 años, a medida que los especuladores y los trabajadores tecnológicos anticipaban una demanda infinita. La realidad es que Pflugerville es un caso clásico de exuberancia irracional, seguida de una corrección brutal. Es uno de los suburbios de Austin que experimenta las caídas de precios más pronunciadas, con descensos interanuales que se acercan al 20%. El inventario se ha disparado y las casas permanecen en el mercado durante meses. ¿Por qué la caída tan severa? Todos los factores de vulnerabilidad están presentes aquí en forma concentrada. La magnitud de la burbuja fue extrema, impulsada puramente por la proximidad a los mercados sobrecalentados de Austin y San Antonio. El déficit de infraestructura es crítico. La I-35 es una de las autopistas más congestionadas del país, un estacionamiento virtual durante gran parte del día. Las escuelas locales, que eran pequeñas y rurales hace una década, están completamente desbordadas. Finalmente, la calidad del crecimiento del empleo local es limitada. La mayoría de los residentes dependen de los empleos en Austin o San Antonio, lo que los hace vulnerables a las desaceleraciones en esos mercados y los condena a viajes diarios brutales. Pflugerville es el ejemplo perfecto de una burbuja creada puramente por la geografía y la especulación, sin una base económica o infraestructura local que la sustente. Ahora que el frenesí regional se ha enfriado y la crisis del agua se ha vuelto innegable, el mercado está colapsando bajo el peso de su propia insostenibilidad. Hemos cruzado el umbral. Hemos entrado en la zona de peligro. Estos no son solo suburbios que están experimentando una corrección. Son comunidades cuyos modelos de crecimiento fundamentales han demostrado ser defectuosos o insostenibles, pero aún no hemos llegado al núcleo de la crisis. En la segunda y última parte de nuestro informe entraremos en el Top 5, nos adentraremos en los gigantes suburbanos, los lugares donde la escala del boom fue mayor y donde la caída tendrá las consecuencias más profundas, y revelaremos el suburbio número 1, que según nuestro índice de vulnerabilidad enfrenta el mayor riesgo de un colapso inmobiliario prolongado y doloroso en 2025 y más allá. Hemos cruzado el umbral. Hemos entrado en la zona de peligro real. Estos no son solo suburbios que están experimentando una corrección. Son comunidades cuyos modelos de crecimiento fundamentales han demostrado ser defectuosos o insostenibles. Linder, Midland, Denton, Odessa, Georgetown, Pearland, Polgover, Conroe,
Kyle y Buda. Lugares donde la resaca del boom, la dependencia de una sola industria o la infraestructura sobrecargada están provocando caídas de precios significativas. Pero aún no hemos llegado al núcleo de la crisis. Ahora entramos en el top 5. Nos adentraremos en los gigantes suburbanos, los lugares donde la escala del boom fue mayor y donde la caída tendrá las consecuencias más profundas. Y revelaremos el suburbio número 1 que, según nuestro índice de vulnerabilidad, enfrenta el mayor riesgo de un colapso inmobiliario prolongado y doloroso en Texas. Número 5. Round Rock, área metropolitana de Austin. La fantasía de Round Rock era la de ser la joya de la corona suburbana de Austin, hogar de gigantes tecnológicos como Dell, con excelentes escuelas y una reputación de comunidad bien gestionada y favorable a las familias. Round Rock parecía tenerlo todo. Durante el boom, fue un imán para los trabajadores tecnológicos bien pagados y las familias que buscaban la combinación perfecta de carrera profesional y calidad de vida suburbana. Los precios se dispararon, superando fácilmente el $1.000.000 para casas unifamiliares en muchas áreas. La realidad de 2026 es que Round Rock es quizá el ejemplo más claro de la vulnerabilidad creada por una dependencia económica extrema del sector tecnológico. Nuestro índice lo sitúa en el número 5 debido a esta concentración y a la severidad de la magnitud de la burbuja que creó. La caída interanual del precio medio de venta aquí se acerca al 22%, una de las más pronunciadas del área metropolitana. El inventario se ha más que triplicado desde el pico, y los meses de suministro superan los 6 meses. ¿Qué salió mal? Round Rock apostó todo a la tecnología. Dell sigue siendo un empleador masivo, pero incluso ellos han enfrentado rondas de despidos y una desaceleración en el crecimiento. Más importante aún, el ecosistema de empresas tecnológicas más pequeñas y medianas que floreció alrededor de Dell ahora está luchando. La congelación de la financiación de capital riesgo y la consolidación general de la industria tecnológica han provocado una contracción significativa del empleo local de altos ingresos. A esto se suma la magnitud de la burbuja y el estrés de accesibilidad residual. Los precios subieron a niveles que solo tenían sentido en el contexto de salarios tecnológicos en constante aumento y opciones sobre acciones en alza. Ahora que esa realidad ha cambiado, los precios están experimentando una corrección brutal hacia un nivel sostenible por los ingresos locales, que son significativamente más bajos. El apalancamiento entre los compradores que entraron en el mercado en 2021-2022 es extremo. Además, aunque Round Rock tiene una buena infraestructura en comparación con algunos suburbios de crecimiento más rápido, todavía enfrenta desafíos relacionados con el déficit de infraestructura versus crecimiento pasado, especialmente en lo que respecta a la congestión del tráfico en las rutas hacia Austin y la presión sobre los recursos hídricos compartidos en la región. Round Rock es una advertencia sobre los peligros de construir una economía suburbana casi exclusivamente sobre los hombros de una sola industria, sin importar lo glamurosa que sea. Cuando esa industria se tambalea, toda la estructura corre el riesgo de desplomarse. Número 4. Katy, área metropolitana de Houston. La fantasía de Katy era la del suburbio planificado perfecto para la familia petrolera. Ubicado al oeste de Houston, Katy se convirtió en sinónimo de excelentes escuelas. Katy ISD, comunidades seguras y planificadas maestramente y una proximidad conveniente al corredor energético de Houston, donde tienen su sede muchas de las más grandes compañías de petróleo y gas del mundo. Atrajo a una enorme población de profesionales de altos ingresos y sus familias. La realidad es que Katy se enfrenta ahora a una doble amenaza que la hace particularmente vulnerable. Primero, aunque menos pronunciada que en Midland o Odessa, sigue existiendo una dependencia económica significativa del sector energético. Si bien Katy ha atraído a otros tipos de empresas, la salud del mercado inmobiliario de alta gama sigue estando fuertemente correlacionada con los precios del petróleo y el gasto de capital de las grandes petroleras. La actual incertidumbre en el mercado energético global y el impulso hacia la transición energética están creando una corriente de fondo de ansiedad económica. Nuestro análisis muestra una caída de precios interanual alrededor del 19%. Segundo y más críticamente, Katy es un ejemplo extremo de saturación de la construcción y déficit de infraestructura. La escala de la construcción de vivienda en Katy durante la última década ha sido asombrosa. Comunidades planificadas masivas como Cinco Ranch y Cross Country Ranch han añadido decenas de miles de hogares. Esta construcción implacable ha superado por completo la capacidad de la infraestructura vial. La autopista Katy, I-10,
Es legendaria por su congestión paralizante a pesar de múltiples expansiones masivas. El viaje diario al centro de Houston o al corredor energético puede llevar fácilmente 2 horas en cada sentido. Nos mudamos aquí por las escuelas y por una casa más grande, pero la calidad de vida se ha ido por el drenaje. Paso 4 horas en el día en mi coche. Mis hijos están en aulas portátiles porque la escuela está muy por encima de su capacidad. Pagamos impuestos a la propiedad altísimos, supuestamente por estos excelentes servicios, pero sentimos que estamos viviendo en una obra en construcción permanentemente congestionada. No es lo que nos prometieron. Vuelve la voz de Carter. La percepción de una calidad de vida en declive debido a la infraestructura sobrecargada está empezando a pesar sobre los valores de las propiedades. A esto se suma la magnitud de la burbuja que se formó durante la pandemia, impulsada por los bajos tipos de interés y la demanda de casas más grandes. El estrés de accesibilidad residual es alto, ya que los precios siguen siendo elevados en relación con los ingresos medios de Houston. Katy es un ejemplo de cómo incluso un suburbio exitoso y bien considerado puede volverse víctima de su propio crecimiento si ese crecimiento no va acompañado de una inversión masiva y sostenida en infraestructura. El mercado se está corrigiendo para reflejar la verdadera calidad de vida en la expansión interminable. Número 3. Frisco, área metropolitana de Dallas-Fort Worth. La fantasía de Frisco era la del suburbio superestrella. Durante la última década, ninguna ciudad en los Estados Unidos creció más rápido ni con más ostentación. Se autoproclamó Sports City USA, atrayendo las sedes de los Dallas Cowboys, FC Dallas y la PGA of America. Se convirtió en un imán para las reubicaciones corporativas, atrayendo a miles de empleos bien pagados en finanzas, seguros y tecnología. Sus escuelas eran legendarias. Era el símbolo brillante y optimista del milagro tejano en su máxima expresión. Los precios de viviendas se triplicaron, con el precio medio superando fácilmente el $1.000.000 para casas unifamiliares en muchas áreas. La realidad es que Frisco es el ejemplo más extremo de una burbuja impulsada por el hype y la saturación de la construcción de lujo, y ahora está experimentando una de las caídas más violentas del país. Nuestro índice lo sitúa tan alto debido a la magnitud de la burbuja, posiblemente la más grande en Texas fuera de Austin, una concentración económica creciente en sectores ahora en dificultades y una masiva saturación de la construcción de alta gama. La caída interanual del precio medio de venta en Frisco supera un asombroso 26%, y el inventario de casas de lujo sin vender se ha disparado. ¿Qué causó un cambio tan dramático? Primero, Frisco se convirtió en víctima de su propio éxito. Los precios simplemente se volvieron absurdos, creando un estrés de accesibilidad extremo incluso para los profesionales de altos ingresos. Segundo, mucho del crecimiento de empleo se concentró en los sectores de finanzas y tecnología, que ahora están experimentando despidos y congelación de contrataciones a nivel nacional. Tercero, la saturación de la construcción de viviendas de lujo y apartamentos de alta gama fue masiva. Los de Motors construyeron para una demanda máxima que resultó ser temporal. Ahora hay un enorme exceso de oferta de propiedades caras. Cuarto, una parte significativa de la demanda durante el boom fue especulativa, impulsada por inversores, tanto institucionales como individuales, que apostaban a una apreciación continua. Con la caída de los precios, esos especuladores están tratando de salir del mercado, añadiendo más presión a la baja. El apalancamiento entre los compradores que adquirieron propiedades de más de $1 millón con pagos iniciales bajos es significativo. Frisco es una lección sobre cómo la velocidad vertiginosa del crecimiento, si se basa en el hype y la especulación en lugar de fundamentos sostenibles, puede llevar a una caída igualmente vertiginosa. El suburbio superestrella está descubriendo la gravedad. Número 2. Leander, área metropolitana de Austin. Volvemos a Leander, que ocupó el puesto número 12 en nuestra lista inicial, pero que asciende al número 2 en nuestra clasificación final de vulnerabilidad. La razón es simple, la convergencia de todos los factores de riesgo en su forma más extrema. Leander no tiene un solo problema, los tiene todos. La magnitud de la burbuja fue quizá la más irracional de todo el estado, con precios que se triplicaron en 2 años, creando un estrés de accesibilidad residual paralizante. Su dependencia económica del sector tecnológico de Austin es casi total. El déficit de infraestructura versus crecimiento pasado es catastrófico, especialmente en lo que respecta al transporte, Highway 183. La saturación de la construcción es masiva, con decenas de subdivisiones compitiendo por un grupo cada vez más reducido de compradores cualificados. La concentración de inversores especulativos durante el boom fue muy alta, y el apalancamiento de los compradores recientes es extremo. La caída de precios en Leander ha superado el 30% desde el pico, la caída más profunda de cualquier suburbio mayor en Texas. Pero lo más preocupante es que la caída no muestra signos de detenerse.
El inventario sigue aumentando, los constructores siguen ofreciendo descuentos desesperados, y la base económica de la ciudad sigue debilitándose mientras continúan los despidos en el sector tecnológico y el regreso a la oficina hace que la vida tan lejos de Austin sea insostenible para muchos. Leander es el ejemplo perfecto de una trampa de crecimiento. Creció muy rápido, dependió demasiado de una sola industria y de una sola autopista, y ahora está pagando el precio. Representa el colapso más completo del sueño suburbano de Austin y su recuperación probablemente será la más larga y prolongada. Y eso nos lleva al final, el suburbio número 1, el lugar